A veces, algunos piensan que ir a un lugar donde podrían pasar un mejor momento. Pero ir a una isla sería un gran riesgo y perder la vida de criaturas que evitan esa isla, ya que también la propia isla cobra vida donde un ser humano comete un gravísimo error, y ese sería Edward. Él cometería es gravísimo error de llevar a toda su familia en una isla que jamás aparecieron los mapas, que se llama la Isla Tacaño, donde en lugar bonito, normal, dinosaurios increíbles, pero en realidad esas cosas no son dinosaurios. En una parte se mostraba tranquilamente en toda la isla de Sodor, donde una parte se mostraba la reina Noemí cuidando una de sus pequeñas, hasta que de repente aparece su querido hermano Thomas, y la reina Noemí dijo: oye, ¿ya te enteraste que nuestro padre nos dijo de que nos iba a invitarnos a todos a un lugar de una isla que jamás he visto en los mapas? Y su hermano Thomas le digo que sí, que ya sabía lo que se refería a una isla con un nombre extraño llamado Isla Tacaño, donde se supone que crearon esos antiguos dinosaurios. La reina Noemí le dice que sí, que está en lo correcto lo que dijo, hasta que Granada aparece. Henry dijo: yo también estoy obsesionado de ir esa isla, conocer esos animales prehistóricos que los científicos güeros trajeron de vuelta a la vida, la cual ella le responde que sí, hasta que de la nada aparece Edward. Muy bien, chicos, en la mañana temprano tenemos que levantar, porque el avión nos estará esperando para ir a esa isla Tacaño. Estoy seguramente que habrá dinosaurios increíbles, se los aseguro, haciendo que las reina Noemí y Thomas se pusieras felices al escuchar eso, y el que no estuvo tan de acuerdo era Toby, porque él presentía de que algo muy malo podía pasar en sus vidas, pero no tenía la intención de arruinar el viaje, así decidió mantenerse callado para así que el viaje salga bien. Al día siguiente finalmente ya había amanecido, y entonces las reina Noemí es la primera en levantarse, así que le pide a su esposa que cuide a una de sus hijas y a sus hermanas. Mientras ella no está, su esposa acepta, hasta que la reina Noemí logra llegar al aeropuerto de la isla de Sodor y se encuentra con Henry, Gordon, Thomas, Edward, James, Toby, Emily, Victory, Kevin, With, Olivery, Duke, Percy y Bertie, etc. Así que el sujeto del avión dice: todos a bordo. Siguiente parada a la isla Tacaño, y todos se emocionan mientras estaban dentro del avión y prendieron la marcha del viaje. Pero lo raro que lo que sucedió, el sujeto que
estaba manejando el sujeto. Comenzó a sonreír de maldad, que al parecer tenía otros planes, intenciones. Hacerle cambiarle la vida. Déjalos a ellos, abandonados, en la isla. Tacaño, para que los dinosaurios mutantes se los devore a estos turistas que van a visitar esa isla. Pasó como 35 minutos. Han pasado tanto largo tiempo ya que eran tipo a las 12:30 de la tarde, que al parecer los demás se quedaron dormidos debido al aburrido viaje. De repente la que se despertó fue la reina Noemí, ya que notó un ambiente muy raro que no es normal. Y esta decidió ir a preguntar al hombre de la avioneta primero. Frente de la ventana vio esa isla que había dicho Eduard, era la isla Tacaño, pero cuando volteó para ver al piloto, el sujeto ya no estaba y vio que el avión tenía media abierta la puerta, y esta rápidamente despierta a su familia acordándole que el piloto se fue y que los había abandonado, y Henry, asustado, dijo qué cosa. Hasta que de repente, en medio, en las nubes empezó a agarrar tormenta. Y la reina Noemí dijo: todo sujétense de mí, no se vayan a soltarse. Nos vamos a estrellar a esa isla, y hasta que el avión se estrella y todo se volvió oscuro. Pasó varios minutos y finalmente la reina Noemí es la que se despertó, ya que escuchó las voces de los demás. Y esta, al levantarse, vio a su padre, Eduard. Ella se acerca y dice: papá, papá, despierta, y esto se despertó. Y dijo: no puede ser, ¿dónde estamos? Y hasta que Henry le dice de que posiblemente ya habían aterrizado en esta isla Tacaño, ya que lastimosamente Kevin no pudo lograr sobrevivir al impacto luego, después que el avión que estábamos dentro, nos estrelláramos contra el suelo. Así que Gordon se acerca y dijo: oigan, ¿cuándo nos estrellamos? Cuando salieron en los escombros del avión destruido, sentí que alguien nos está observándonos, y de repente se escuchó pasos y Percy, muy emocionado, dijo: deben ser los dinosaurios gigantes que tú mencionaste, tío Eduard, pero ellos pensarían de que serían dinosaurios increíbles y normales, pero en realidad los dinosaurios no era lo que parecía. En realidad eran humanos convertidos en esas bestias dinosaurios que los científicos habían creado. India había cometido ese error. Cuando los demás se asomaron, lo que vieron fue espantoso. El tiranosaurio Rex se veía muy extraño, tenía un ojo y su mandíbula, y tenía las piernas al revés, y lo peor, el Triceratops igual caminaba en dos patas y le faltaba un cuerno, y el peor, el pterodáctilo, se veía horrible, ya que tenía una cabeza como si fuera un polluelo recién nacido, y sus alas eran horripilantes. Gordon, muy asustado, dice: esas cosas no son dinosaurios, son monstruos. Y James, asustado, dijo: ¿qué hacemos? Gordon, asustado, dice: vámonos de aquí. La reina Noemí dijo: rápido, sacamos de aquí, y comenzaron a correr, mientras esos dinosaurios, algo mutantes, empezaron a perseguirlos, pero debido al pánico
de los chicos, provocó que todos ellos se separaran, una parte, Henry, mientras corría sin parar sin mirar atrás hasta que logra esconderse entre los bosques. Porque este pensaría de que esas cosas no lo encontrarían. Pero hasta que de repente escuchó una voz pero muy rara, se escuchó como decía: Henry, aquí estamos, te estamos esperando para buscar una salida. Pero Henry sabía que no andaba bien con esas voces, no era uno de sus amigos, ya que esas voces sonaban roncas, agudas y susurros, y Henry, debido a la curiosidad, decidió ir a averiguar si esas voces eran de sus amigos. Sí o no, pero cuando fue y Henry cometió el gravísimo error, ya que el que imitando esas voces eran los velos y reactores, pero se veían raros, tenía ojos blancos, y en sus vocales serían espuma negra, y ellos fueron que estuvieron haciendo esas voces humanas. Henry, asustado, quiso correr, pero ya era demasiado tarde. Los velociraptores monstruosos se abalanza contra Henry, hasta que empezaron a devorarlo hasta acabar con su vida. Y por otra parte se mostraba Gordon, aunque buscaba a su hijo, Percy, mientras él seguía corriendo y mientras llamaba los nombres de los demás para ver si volvieran a reunirse. Pero algo pasa, Gordon sintió algo a través de la naturaleza, como que si la isla a cobrar a vida propia, la vegetación se mueve tan rápido que Gordon sentía de que se estaba perdiéndose, pero de repente se escuchó pasos, ramas rompiéndose. Unos pasos gigantes que hace temblar el suelo. Gordon, aterrorizado al darse cuenta de que esa cosa que era un dinosaurio se acercaba, no sé qué tipo de especie era este, no dudó mucho, y decidió salir corriendo sabiendo de que eso no era nada bueno, y logró meterse a una estación. Muy extraño, era una especie de base, y en las oficinas lo que Gordon encontró unos papeles, y ahora entendió por qué esos dinosaurios no lo eran. Decía los papeles de que varios científicos, en especial Henry Uru, que trabaja para la compañía Ingel, para usar los fósiles y traer de vuelta los dinosaurios, pero en lugar de inyectar ADN terrana a los dinosaurios, le inyectaron ADN humano. Por eso los dinosaurios se comportaban así, algo siniestros, ya que los carnívoros se comen otros carnívoros, los herbívoros se comen a los herbívoros, y los herbívoros se come a los carnívoros, ya que debido de que los dinosaurios ya no se comporta como animales, ahora se comporta como humanos, y Gordon ahí entendió por qué los dinosaurios actuaban así como humanos. Hasta algunos de los dinosaurios pueden emitir voces humanas para engañar a víctimas, pero de repente se escuchó algo gigantesco que venía hacia él, y Gordon, asustado, decidió esconderse en una bodega abandonada, ya que tenía el temor de que esa cosa podía hacerle daño. A la par suya hay una radio, lo recoge, y una voz femenina dice: Gordon, al parecer estás bien, estás escondido en la bodega, te veo a través de las cámaras. Y Gordon le dice: ¿quién eres tú? Y esta responde: digamos que soy la doctora, la que tu inspector gordo me despidió. Yo soy la que estoy detrás de todo esto, y estos dinosaurios me obedecen ahora, pero es muy tarde para ti, porque el Spinosaurus ya te acaba de encontrar. No puedes esconderte de mis creaciones chiquistriquis, así que tú tranquilo, te recordaré con todo mi amor. Y Gordon, enojado, quiso gritarle, pero la radio se cortó y ya era demasiado
tarde, el Spinosaurus, logré encontrar a Gordon hasta que se lo devora de un solo bocado, matándolo instantáneamente. Mientras que la doctora Weir empezó a reírse. Mientras estaba en la oficina viendo todo. Y esta dijo: muy pronto completaré mi venganza, en especial con la reina Noemí, que no me defendió. Y por una parte se mostraba a Victor Whiff mientras corría a través de la maleza. Pero se detuvieron, debido que sus piernas se cansaron de tanto correr, y de repente algo se escuchó, un sonido aterrador, no como de un dinosaurio normal. Y ellos escucharon algo aterrador, y de repente se escucha como algunas ramas se rompen, y hojas se movían. Es como que algo o esa cosa se acercaba donde estaban ellos. Victor y Whiff, muy asustado, decidieron mejor salir corriendo, pero cuando se detienen vieron algo terrible: los brachiosaurios, los Dilophosaurus, no se veían normales. Se veían aterradores y monstruosos, y cuando esas cosas vieron a los dos, ambos quisieron huir, pero de repente apareció el Dilophosaurus, que le lanzó veneno en la cara de Victor, haciéndote gritara. Y los Dilophosaurus se aprovechan y empiezan a torturarlo, hasta hacerlo sufrir al pobre de Victor, hasta que los Dilophosaurios comenzaron a despedazar y a desmembrar a Victor, matándole instantáneamente, y Whiff, asustado, quiso correr, pero lastimosamente, la manada Parasaurolophus lograron agarrar Whiff, hasta que comenzaron a devorarlo, matando. Lo están teniendo gente, y una parte se mostraba a Toby, que aún todavía seguía corriendo, pero hasta que llegó abajo donde antes solía estar los velociraptores, en sus jaulas, pero ya no estaban ahí. Todo bien curioso, decidió entrar para ver qué había ahí. Se encontraba algo para comunicarse y pedir ayuda, desesperado, para intentar escapar de esta isla. Mientras seguía corriendo, pero Toby rápidamente se esconde en unos arbustos. Cuando se asoman, vio a los velociraptores, que al parecer empezaron a emitir voces humanas, mientras ellos conversaban de una forma siniestra que hizo que el pobre Toby sintiera escalofríos, sin miedo al mismo tiempo, y este decidió retroceder para alejarse. Y cuando se alejó lo suficiente, de repente escuchó un aleteo. Vio un ruido que venía del cielo. Toby mira para arriba y se da cuenta que era un pterodáctilo. Se veía horrible, tenía 3 picos y tentáculos y raíces en su cuerpo, y sus ojos eran blancos y negros, que miraba fijamente a su alma. Toby, había asustado, quiso escaparse de esa cosa, pero lastimosamente Pterodáctilo no permitió que su presa se escapara fácilmente, así que entonces con su pico logra tomar a Toby, y empezó a sacudirlo como si fuera un muñeco de trapo, hasta que el pterodáctilo logra matar a Toby, y se come su cuerpo mientras el monstruoso se reía como un humano, y por otra parte se mostraba Philip. Siguió corriendo hasta llegar a una carretera abandonada de la isla Tacaño, y Philip siguió avanzando, pero de repente escuchó un ruido y se sumó y vio una manada de triceratops, y lo más peor, que uno de esos se comía uno al otro, y eso para Philip hacer un niño. Asustado decidió retroceder, pero sintió que algo se topó con algo y miró, y era el gigantosaurio, que fue el que había rugido hacia lo lejos, donde Philip, muy asustado, quiso correr, pero el
gigantosaurio logra agarrarlo, y empezó a torturarlo hasta empezar a despedazarlo y comérselo y matándolo instantáneamente, y una parte se mostraba Emily, que estaba asustada mientras seguía corriendo, pero se tiene porque escuchó un sonido muy raro, y esta decidió retroceder hasta llegar a un lago. Pero a lo lejos vio al Spinosaurus, pero no venía solo, venía con una moneda de velociraptores, y Emily decidió intentar escapar, pero esas cosas eran demasiado rápidos. La manada de velociraptores y el Spinosaurus logran atrapar a Emily y empezaron a desmembrar hasta devorarla y matándola instantáneamente. Una parte se mostraba a Edward, que sigue buscando su esposa y a sus dos hijos, ya que se preocupaban por ellos, pero una voz muy extraña familiar: ayúdanos, aquí estamos. Por favor, rápido. Ben y Edward piensan que son su familia, que están allá a salvo cuando se acercó, y cuando vio no eran ellos. Era el Tiranosaurio Rex, que emitía varias voces humanas para engañar a la presa, y esa presa fue Edward, al darse cuenta de que ese dinosaurio, o mejor dicho, esa cosa no es un dinosaurio, lo había engañado, y él quiso salir corriendo, pero era demasiado tarde. El Tiranosaurio Rex primero toma Edward, y empiezas a acudirlo con todas sus fuerzas, mientras los huesos de él se oía como si fueran ramas secas rompiéndose, hasta que el Tiranosaurio Rex lo arroja contra el suelo, y empezó a pisotear al pobre de Edward, mientras él gritaba del dolor, mientras el dinosaurio le encantaba verlo sufrir. Después de tanto torturarlo, el Tiranosaurio Rex monstruoso que abre su mandíbula, y empieza a devorarse al pobre de Edward, matándolo instantáneamente, y el Tiranosaurio Rex empezó a reírse como si fuera un humano. Y por otra parte, a la reina Noemi, que logró encontrar a su padre James y a su querido hermano Thomas, y ella les dice de que hay que salir de aquí y buscar a los demás, ya que esta isla está infectada de dinosaurios monstruosos que se comporta con humanos. Los dos dicen que sí, que hay que salir de aquí antes de que esas cosas los atrape, pero antes de irse, una voz femenina dice: ¿a dónde creen que van ustedes? Y cuando ellos voltean no se lo podían creer, era la doctora Weir, con una sonrisa maliciosa, pero a la vez llena de ira y odio hacia ellos. Y la reina Noemi dijo: doctora, tú es la que está detrás de todo esto. ¿Dónde están los demás? La doctora dice: pues mis dinosaurios acaban de matar sus amigos, de especial su tal Edward y James y Thomas. Muy enojados ambos le preguntaron ¿por qué lo hace? Y la doctora dijo: lo hago por venganza, porque el inspector gordo me despidió, y también me vengaré de la reina Noemi por no haberme defendido. Y ella le dice: no, por favor, doctora, yo solamente quería hacerlo, pero el inspector me impidió que no lo hiciera, pero por favor detente, esta no es la solución. Para la doctora, muy enojada, le dice: muy bien, ustedes se lo buscaron, mis creaciones, acaben con ellos, y los dinosaurios monstruosos van hacia ellos. Pero por suerte, Thomas y James encontraron el palo eléctrico, y con eso se defendieron. La reina Noemi, pero los velociraptores agarran sus extremidades, empiezan a tironearla y a morderla, mientras la reina Noemi gritaba del dolor. Mientras la doctora
Se reía de manera y decía ríndanse. Este es su final, pero antes de que ella pudiera hacer algo, de repente apareció, N-20, la viajera del tiempo está con sus brazos. Sujeta a la doctora. N-20, váyanse, yo sacrificaré mi vida abajo de la isla Tacaño, he puesto una fuerte y gigantesca, y potente bomba que destruyera todo de la isla Tacaña junto con los dinosaurios monstruosos. Y así esta pesadilla termina. La reina Noemí, muy herida pero se negaba a dejarla, pero N-20 le grita a ellos que se vayan y esto sin opciones. La reina Noemí toma a su padre, James, y Thomas, a su hermano, en brazos. Y tiene su sale y empieza a volar a lo más lejos que pudo Isla Tacaño, y una parte la doctora Güera intentó zafarse de N-20, pero ya era demasiado tarde. La bomba gigantesca abajo llegó a cero y empezó a explotar toda la isla, y la doctora y su cuerpo empezaron a desintegrarse debido a la potente explosión, ella muriendo junto con sus dinosaurios, N-20, muriendo sacrificada. Y la abuela en pedazos. Sino que todos los dinosaurios monstruosos no sobrevivieran a la explosión, y así terminando por fin estas pesadilla, y la reina Noemí, y Thomas, y James, se pusieron feliz al ver que todo eso había terminado, esa pesadilla, que la isla Tacaño ha sido destruida, junto con esas cosas que no eran dinosaurios, pero por lo menos ellos se pusieron felices en el ver que todo terminó. Esta pesadilla y la paz vuelto, que dejaron de existir. Pero ellos se pusieron tristes por la pérdida de los demás, aunque la verdad desearían que si Edward no los hubiera llevado ahí la isla Tacaño, nadie estuviera muertos, él no debió llevarlos a la isla Tacaño, no debieron ir a esa isla nunca más. Y así terminando esta increíble historia.